Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de muertes, rutas, recortes y el laberinto migrante en tiempos de Donald Trump. Estas políticas de Donald Trump que está implementando el día de hoy en- ya han dado resultado incluso desde antes de que Donald Trump llegara a la presidencia. Todo este discurso que él eh, dio en su campaña electoral, que lo posicionó como una persona que podía resolver los problemas del pueblo norteamericano en base a de que pues decía que todos los problemas eran culpa de los migrantes, principalmente los migrantes indocumentados, aunque ahí hacía una mezcla entre la comunidad migrante en general, diciendo que son los que iban a contaminar la sangre norteamericana, echándoles la culpa a ellos, culpando al narcotráfico, nunca tomando responsabilidad de sí mismos. Esto impulsó a que otros personajes que también intentaban llegar al gobierno de Estados Unidos impulsaran medidas xenófobas, como el caso de DeSantis en Florida o Greg Abbott en Texas. Estuvo cerca también allá Arizona de impulsar una ley también en contra de la comunidad migrante, pero fue Florida y Texas las que eh, se vio más el impulso de estas leyes, las cuales el día de hoy tenemos que informar que Texas ocupa el primer lugar en los estados en donde los migrantes, en específico los migrantes mexicanos, han perdido la vida. Vemos cómo este discurso xenófobo de Donald Trump ha causado un gran revuelo entre un sector de la población norteamericana y que esto les ha permitido a estas personas poder utilizar estas medidas en contra de los migrantes para posicionarse con un electorado. Lo hablamos en el video que tenemos ahí, donde explicamos la historia de las leyes migratorias, cómo estas leyes migratorias siempre han sido respuesta hacia una comunidad que, más allá de verse perjudicada por la comunidad migrante, se ve molesta con un gobierno que aparentemente no controla los flujos migratorios, cuando la realidad es otra, que desde el inicio de esta construcción del muro, el impulso de leyes que criminalizan la migración, lo único que ha hecho Estados Unidos es el criminalizarla para poder sacar dinero de los flujos migratorios, crear una industria de la migración, la cual todo está bien controlado. El número de personas que entran son el número de personas que deportan. Y bueno, pues el día de hoy Donald Trump, viendo esta gran posibilidad de hacer dinero, de posicionarse, de lavarse las manos de cualquier error que pueda cometer, diciendo que no es culpa de él, sino que son de los migrantes, que son de los narcotraficantes, pues lo utiliza, y mucha gente va creyendo eso, lo cual pues nos obliga a nosotros a tener que tomar las medidas necesarias, a informar a la gente cuál es la situación para intentar impulsar esos cambios que deben darse no solamente en México, sino en todos los países de donde son originarios los migrantes, para que la situación cambie y entonces lleguemos a ese sueño de que la migración finalmente se convierta en algo que es una opción para las personas y no algo obligatorio. Para ello, bueno, vamos a hablar de algunos artículos que hemos encontrado interesantes para compartir esta entrega. Uno es de Arturo Sánchez Jiménez, titulado Texas, el más letal para paisanos que buscan el sueño americano. Y aquí nos informa como que el año pasado fueron 553 mexicanos los que perdieron la vida al intentar cruzar de manera irregular la frontera con Estados Unidos. Esto es información que da la Secretaría de Relaciones Exteriores. También tenemos que tener en cuenta que son de los que son detectados, pero hay un número todavía hay de migrantes que se han perdido y que no se sabe si siguen vivos, si llegaron o si ya murieron. Hicimos una entrega de informando en la morgue de Arizona cómo había muchos cuerpos que no habían sido reclamados, algunos que han sido encontrados recientemente, otros en el que ya por el tiempo en que fueron localizados, pues ya prácticamente nada más es reconocer la ropa o el ADN en su caso. Bueno, en este artículo también nos habla de que, quitando el 2023, en el cual Arizona fue donde más personas perdieron la vida, todos los demás años Texas ha superado a Arizona, California, a Nuevo México en cifra de muertes de mexicanos. Inclusive aquí hay que hacer esta relación: muerte de mexicanos.
Tan solo el año pasado en Arizona perdieron la vida 198 personas, mientras que un año antes, en el 2023, fueron 227. En California fueron 31 en el 2024 y 55 en el 2023, y en Nuevo México fueron 4 en el 2024 y 2 en el 2023. El de acumulado histórico en Arizona hasta el 2020 era el estado con más personas que habían perdido la vida entre el 2021 y el 2024. Texas actualmente ya lo rebasó. En ese mismo periodo murieron 1,050 migrantes de origen mexicano al intentar cruzar por su territorio, mientras que 947 perdieron la vida en Arizona, 279 en California y 8 en Nuevo México. Esta información o el porcentaje de personas muertas que pierden la vida ya tiene años que se ha cargado mucho hacia Arizona y Texas, dejando, por ejemplo, Baja California, la frontera con California, siendo una más fácil de poder cruzar, y por eso también aumentó bastante los flujos migratorios hacia aquel lado. Pero inclusive aquí la cosa es que Texas es relativamente más fácil llegar que, que en Tijuana, que es donde más pasan, y por eso es que se dan estas muertes. Y además de que normalmente el desierto, el cruzar Arizona, Texas, es más agresivo con el migrante, cosa que en Baja California lo es, pero no en el mismo grado. Además de que igual aquí habría que ver si las personas que se pierden allá en los cerros al cruzar hacia California no han sido aún localizados, que también podría ser una de las causas por las cuales el número de personas que ha perdido la vida pues no se reportan mayor. Aquí nos dice, por ejemplo, que el total desde el 2001 han fallecido 8,715 mexicanos en su intento de cruce a lo largo de toda la frontera de la nación vecina. Esto es en total. De ellos, 4,440 perdieron la vida en Arizona, 3,351 en Texas y 1,013 en California, mientras que solamente 21 en Nuevo México. Bueno, esa es la situación de los mexicanos que están intentando pasar hacia territorio norteamericano. Vemos cómo estas políticas de Greg Abbott han causado este aumento en muertes. Con eso podemos comprobar de que estas medidas para detener los flujos migratorios no los detienen, simplemente obligan a que el migrante se vaya por lugares más peligrosos y evidentemente pierdan la vida. Aquí podemos ver lo que decíamos en la selva de Darién, que a pesar de que en la parte donde se pone este alambrado con púas es relativamente corto, cubre una extensión muy pequeña, pero es la extensión menos difícil para pasar por la selva de Darién, obligando a que muchos tengan que cruzar por lugares más difíciles. Y si no se han reportado números muy grandes en cuestión allá de las personas que han perdido la vida en Darién, es precisamente porque si se pierden no los están buscando, y evidentemente eso crea que haya una diferencia en los números y no se pueda percatar realmente que más personas están perdiendo la vida. Pero este es un caso que ejemplifica bastante cómo estas medidas del gobernador Greg Abbott no han servido para frenar los flujos migratorios, sino que lo único que ha hecho es pues poner en riesgo todavía más la vida de los migrantes. Bueno, esos son los que van pasando para allá. En los que pues van de regreso o van intentando llegar y no han pasado, recordemos que con todas estas amenazas de Donald Trump de las deportaciones masivas, él dijo que que iba a sacar mucha gente, y el gobierno de México se preparó, puso bastantes, un número mayor de los albergues en la frontera norte, la cual se ha estado informando que no están llenos. Y también hablábamos apenas ayer sobre eso, de una de las razones por las cuales no se están llenando es porque los flujos migratorios han bajado un tanto en su camino hacia el norte, pero otro tanto aquellos que normalmente los regresaban y en automático se pasaban porque eran regresados allá a la frontera. El día de hoy Estados Unidos los está mandando hacia el sur, los está mandando a Chiapas. Y evidentemente pues eso repercute en que tendrán que tardar, dependiendo de su poder adquisitivo, para poder volver a regresar hacia el norte. Hablábamos hace unas semanas de una pequeña
guatemalteca que salió hace un año de Guatemala y la aviada estaba desaparecida, no la encontraban y finalmente un año después la encontraron en Monterrey. O sea, le tomó un año llegar hasta Monterrey por lo difícil que es no solamente el transitar, sino lo económico. Si no tienes dinero, no puedes ir avanzando y lamentablemente todavía en estas rutas por México pues hay mucha extorsión por parte del crimen organizado y pues por delincuentes menores que están por ahí. Y también hablábamos alguna vez aquí en Ciudad de México como ante todos estos flujos migratorios aquí, algunos taxistas en Ciudad de México empezaban a cobrar también bastante dinero a los migrantes por moverlos, chantajeándolos. Pues es una de las lamentables cosas que pasan en nuestro país, que bueno, no estamos exentos. Bueno, aquí en la cuestión de qué está pasando en esos albergues, tenemos un artículo de Jessica Chantomil y Yaret Laureles, titulado prácticamente Sin deportados, los albergues para migrantes. Y aquí nos dice que en la frontera norte los albergues de la sociedad civil para migrantes trabajan con muchas camas y espacios disponibles, ya que las deportaciones se mantienen con cifras bajas y no cantidades de cientos de miles como había amagado Donald Trump. Tampoco han llegado muchos extranjeros con la intención de cruzar ese país, es lo que dicen las personas, y estos son de albergues de asociaciones civiles, pero también tenemos los albergues que implementó el gobierno de México, los cuales también reportan lo mismo, que está bastante bajo. En el caso de Baja California, aquí nos dicen que los albergues están al 30% de capacidad y principalmente se brinda refugio a personas que quedaron varadas tras la cancelación del CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos. Y ahí la mayoría de los gestos que quedaron aquí varados son gente que ya tenían programada su cita, que llegaron y Donald Trump no quiso reconocer ese programa y simplemente se las canceló y ya no les permitió entrar. Y así como tenemos ese problema en el norte, que son pocos, porque la mayoría de los que estaban esperando su cita con la aplicación CBP One estaban en Ciudad de México o hacia el sur de nuestro país, y que el día de hoy todavía los tenemos aquí exactamente igual, varados, que no saben qué hacer porque no tienen el recurso para poder continuar hacia adelante, no saben cómo van a llegar y pues ya no van a poder pasar, por lo que ya no está la aplicación CBP One. Trump no está dando ningún tipo de posibilidad para que la gente pueda entrar. Habrá que ver qué está pasando con estas personas que entran y que solicitan asilo, cómo se les estará tratando, a ver si no son de estos números que Donald Trump va a empezar a deportar de manera expedita, en dado caso de que no pueda regresarlos a su país de origen. Ya vimos cómo ya está regresando gente a Costa Rica, ya está mandando gente a Panamá, ya está mandando a gente, a migrantes a El Salvador sin previo ningún tipo de posibilidad de que puedan arreglar papeles o algún tipo de alivio migratorio en Estados Unidos. Bueno, pues esa es la situación que está imperando aquí en territorio nacional y pues aquí las razones las que dan de por el que estos albergues no están con esa capacidad es porque Estados Unidos está mandando gente ya directamente a sus países. Recordemos que en un principio México dijo que no iba a recibir y está recibiendo. Colombia había dicho que no y después de también algún forcejeo con Donald Trump aceptó a recibir. Venezuela está recibiendo ya también a a sus migrantes también de regreso. Aparte, pues como dije, Estados Unidos está mandando a aquellos que no sabe qué hacer con ellos, los manda a Panamá y Panamá se va a meter en una bronca porque no sabe, no tiene cómo atender a estas personas que están llegando a su territorio y que no llevan ningún proceso de cómo iniciar algún tipo de solicitud para un tercer país seguro. Ya igual hablamos sobre estos migrantes, en específico chinos, que estaban buscando inclusive que se les diera un asilo en Panamá, lo cual, bueno, pues no hay los mecanismos, no se está avanzando y aquí pues los migrantes son los que terminan sufriendo estas consecuencias. Y bueno, y hemos también hablado aquí como en México, pues tenemos estos migrantes que están atorados y que pues ahora sí que también nadie los quiere, está viendo un problema con el gobierno de la Ciudad de México para ver en dónde los mete. Pero bueno, esperemos que todo esto se solucione. En cuestión de los mexicanos que están residentes en el exterior, se puede decir que buenas noticias. Este discurso de Donald Trump, toda la presión que ha metido, ha obligado a que el gobierno de México deje solamente de estar diciendo que los migrantes son héroes de la patria y empezar a ver cuáles son las necesidades que tienen. La queja número uno de la comunidad de mexicanos en el exterior, bueno, la mayoría, es la atención en los consulados, lo difícil que es que un consulado
pueda ver por los migrantes, algo que, bueno, va en contra de lo que se había prometido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algo que no se logró, que era convertir a los consulados en verdaderas procuradurías de justicia. Eso simplemente no se logró, pero el día de hoy vemos una actitud diferente por parte del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde ya está enfocándose en varias medidas, y una de ellas es la simplificación administrativa. Es increíble, pero a veces el ir a tramitar algo al consulado es sumamente difícil, por no decir que imposible. Es difícil conseguir una cita, y una vez que se tiene la cita, pues uno se puede dar cuenta que no tienen la documentación requerida o que es demasiada, y pues eso hace que se vuelva un verdadero problema. El día de hoy hay una agencia digital la cual se está encargando de simplificar varios de los datos, varios de los trámites, y para ello encontramos un artículo en La Jornada titulado Agencia Digital ya visitó 32 consulados en Estados Unidos para bajar trámites. Y aquí nos dice que un equipo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha visitado 32 consulados de México en Estados Unidos con el objetivo de simplificar 54 trámites, todo en beneficio de los connacionales en aquel país. Proporcionan la liga para entrar a hacer la cita, que es miconsulado.sr.gov.mx. Nos dice también que en este año la meta es simplificar 2.309 trámites federales, de más de 7.000 que existen en todo el país. Además, alrededor de 523 por cada estado y 144 a escala municipal, lo cual pues todavía va a ser muy importante que se haga, pero estaríamos muy lejos de poder simplificar los problemas que tiene la comunidad allá, sobre todo los migrantes indocumentados, que algo de lo que no se han podido entender muchos de los funcionarios es que la palabra indocumentados significa que no tienen documentos, lo cual les complica bastante el acreditar su identidad, pero que debería de haber mecanismos para facilitarlo, entendiendo que pues si bien es cierto que los mecanismos de seguridad tienen una razón de ser, la realidad es también que la mayoría de los migrantes indocumentados pues precisamente carecen de documentos que le acrediten su identidad. Dice, bueno, aquí también nos informan que por lo pronto 8 congresos locales, lo que es Ciudad de México, Morelos, Sinaloa, Tabasco, San Luis Potosí, Sonora, Nayarit y Baja California, han aprobado la reforma en materia de simplificación y digitalización de trámites que tiene la finalidad de eliminar barreras burocráticas y corrupción. Y aquí pues habrá que darle seguimiento a esto, porque hay veces que se avanza en ciertas cosas. Un ejemplo es la doble ciudadanía, lo cual no es tan rápida como uno pudiese creer, y creo que el principal problema es el sacar la cita y después ir al consulado y solicitar la doble ciudadanía. Habrá que informar más de cuál es el procedimiento, pero sí supimos de un problema, viene el problema de la CUR. La CUR viene en dónde está, dónde nació la persona, y evidentemente gente que nació en Estados Unidos, no sé exactamente qué les vayan a poner, pero sí supe de que había problemas, que una vez, a pesar de que ya tuvieras tú tu ciudadanía, que tuvieras la curva y todo, no estabas registrado en México, y eso podría presentar algún problema una vez que la persona llegase a nuestro país y intentara hacer algo. Bueno, eso es la atención hacia los migrantes allá, a los mexicanos en el exterior. En cuestión aquí, otra vez de este lado de la frontera en México, la atención a los migrantes pues evidentemente no es la que debería de ser. Es un problema que pasó de ser de cientos de miles a pasar a un problema de millones, con una infraestructura del Instituto Nacional de Migración que, bueno, pues estaba bastante dañada, como todo lo que dejó el viejo régimen, y que, bueno, que va a tardar algún tiempo para que pueda cubrir las expectativas de lo que se necesita. Y bueno, pues tenemos aquí un artículo de Jessica Shantumila titulado Médicos Sin Fronteras se suman a alerta por recortes al apoyo para migrantes. En el presupuesto para que se va a ejercer para este 2025, el presupuesto para el Instituto Nacional de Migración y varios temas se bajaron, y es algo que ojalá y para el próximo año cambie, pero mientras habrá que ver qué se puede hacer para que el poco recurso que hay se administre de buena manera y pueda cubrir el mayor número de necesidades. Aquí nos dice, por ejemplo, que esta organización de Médicos Sin Fronteras se sumó a la alerta sobre los impactos por los recortes de fondos al sector humanitario, sobre todo desde Estados Unidos. Recordemos que cancelaron la ayuda del USAID, en la cual, bueno, esta agencia mandaba dinero
no solamente a México, sino a varios países para atención a los migrantes y en muchos casos en los cuales en muchos casos se enfrentan agresiones físicas, robos, secuestros, tortura, extorsión con consecuencias irreversibles. En el artículo nos dicen que entre enero del 2024 y febrero del 2025, el personal de Médicos Sin Fronteras atendió a 3,000 sobrevivientes de violencia sexual en la ruta migratoria de México y Centroamérica, es decir, promedio fueron 211 casos al mes, 7 al día, uno cada 3 horas. También se indica aquí que se brindaron más de 20,000 consultas individuales de salud mental en todos los proyectos de Médicos Sin Fronteras en este aspecto de la salud mental. Les recuerdo, hay una página ahí de entre Secretaría de Relaciones Exteriores y la ONU precisamente para dar ayuda a los migrantes que están en Estados Unidos, sobre todo, y no nada más los mexicanos, a cualquier migrante, para atender la salud mental. Habría que ver si se puede desde aquí de México, pero bueno, las personas igual que van cruzando nuestro país, no todas tienen esta posibilidad de entrar a Internet y tener esta ayuda, y evidentemente las organizaciones como Médicos Sin Frontera pues se ven siempre rebasados ante los números tan grandes de migrantes. También aquí nos dice que Médicos Sin Fronteras realizaron más de 84,000 consultas de atención primaria. Es un trabajo colosal el que hace Médicos Sin Fronteras, y bueno, y pues con esta disminución de lo que fueron el presupuesto del Ejecutivo que mandó para estos aspectos, pero aparte todo lo que se suma, específicamente esta organización de Estados Unidos que Elon Musk cerró, que servía en parte para apoyar temas como este del migrante, pero que también el gobierno de López Obrador mostró cómo esta misma organización también patrocinaba organizaciones como las de Claudio X González para desestabilizar los gobiernos, en este caso el de México. Bueno, pero aún así, a pesar de que se quitó esta agencia, la USAID, que financiaba a Claudio X González, entre otros, la realidad es que parte de ese dinero también iba para apoyar estas organizaciones que realmente intentan ver por la seguridad del migrante y que pues, el día de hoy van a enfrentar esos recortes. Habrá que ver qué se puede hacer. Aquí es donde entra el gobierno federal. Aquí, de lo que hablábamos, algo que puede ayudar a Médicos Sin Fronteras es algo que intenta hacer el gobierno de la Ciudad de México, abriendo albergues, adaptando algunos edificios que están abandonados para que los migrantes puedan estar ahí, lo cual le quitaría mucha carga a estas organizaciones, a estas asociaciones civiles particulares, privadas que no son del gobierno, y bueno, en una labor conjunta creo que se podría dar una mejor atención a los migrantes, la cual, bueno, se la merecen porque van escapando de la pobreza, escapando de la violencia, y México es un país que ya ha expulsado a muchos de sus ciudadanos, y entonces el día de hoy tenemos que atender a estos migrantes que van llegando a nuestro país para nosotros en la misma medida pedir exactamente lo mismo con todos nuestros mexicanos que están en Estados Unidos. Bueno, esa es mi entrega por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.